A nombre del Instituto Cultural Peruano Norteamericano les damos una cordial bienvenida a una fecha más de nuestro ciclo de charlas sobre nuestra ruta literaria. En esta noche tenemos nuevamente el honor de contar con la participación de nuestro amigo e investigador Luis Rodríguez Pastor, quien desarrollará el tema La ruta literaria de Jorge Luis Borges en Buenos Aires. Para ello, por favor, les pido un fuerte recibimiento humano. Hola, buenas noches. Para mí es una gran alegría y un honor reiterado estar acá en este espacio, el cual agradezco, por supuesto, a la institución, a Doris y a su equipo, a Doris Agurto y a su equipo, y a todos ustedes por participar mes a mes, casi podríamos decir. Hay una frecuencia mensual en estas rutas que ya tienen algunos meses, por no decir un par de años, tal vez, aproximadamente. Y espero que tenga varios años más porque creo que la pasamos bien y hay tantísimos temas y personajes por explorar. Suelo meterme en problemas, como es el caso de hoy, y abarcar un personaje tan vasto, de un nivel de vastedad tan grande que he venido hoy día apocado, empequeñecido por la grandeza del tema, ¿no? Procurando haber hecho mi tarea, y ya ustedes me lo dirán al final de la exposición, pero buscando también un hilo conductor que no conlleve a una sucesión, digamos, divagante, ¿no?, de informaciones, de tal modo que la ruta de hoy es una ruta básicamente biográfica. Podríamos hacer una ruta de Borges en Buenos Aires a partir de su vida. Podemos hacer una ruta de Borges en Buenos Aires a partir de su obra, que ha explorado tanto la ciudad de Buenos Aires a lo largo de al menos 5 décadas de producción literaria. Hay que tomar en cuenta también que Borges es casi de forma unánime considerado el más grande cuentista de Hispanoamérica, pero es también ensayista, es también poeta. Es decir, es casi diríamos un polígrafo, ¿no?, en tanto abarcó numerosos géneros, no el teatro, hasta donde entiendo, y no la novela, ¿no?, que más bien le generaba un cierto rechazo. La gran mayoría de textos de Borges, además, son breves, ¿no? Pero claro, acumulada esta suma de brevedades, encontramos una grandeza no solo cualitativa, sino también cuantitativa. O sea, sumamos la bibliografía de Borges y en realidad es una obra grande, casi diría abundante. Sus cuentos están reunidos en 6 libros, ¿no?, en 6 libros que ya suelen ser publicados en uno solo a través de los cuentos completos, que afortunadamente se encuentran con frecuencia en librerías, pero hay numerosos libros de poesía y hay numerosos libros de ensayos, de artículos publicados en vida, luego los publicados póstumamente a través de una, digamos, trilogía de papeles reunidos, de papeles diversos, pero también ya a estas alturas se publican también sus conferencias. Borges ha sido un notable conferencista a pesar de su timidez. De hecho, su timidez lo limitaba incluso a leer los propios discursos o textos que él tenía que leer en público. Los leía alguna persona que no era él, pero a partir de cierto momento se volvió un conferencista reputado, ¿no?, y afamado, primero en Buenos Aires y luego a nivel mundial. Algunas de esas conferencias han sido reunidas y publicadas en vida, como es el caso de 7 noches, un libro que les recomiendo fervientemente, porque es realmente un placer leer y escuchar, porque muchas de estas conferencias están disponibles en YouTube, pero también leer la riqueza de una persona que, habiendo escrito una obra tan valiosa, considera aún más valiosa la obra que ha leído, ¿no? Es decir, se precia más de aquello que ha leído que aquello que ha escrito. Bueno, reitero entonces que la exposición de hoy va a ceñirse a los aspectos biográficos de este tema tan amplio que es Borges y Buenos Aires.
Ya, sí. Bueno, vamos a abarcar distintos espacios, probablemente teniendo como hilo conductor las casas de Borges, ¿no? Aquellos espacios en los que vivió Jorge Luis Borges desde su nacimiento hasta casi su muerte. Y digo casi porque él no muere en Buenos Aires. Creo que no se lee al fondo, ¿no? Ya. Bueno, desde Tucumán 840, la calle donde él nace, donde su madre nace, además la casa familiar materna, en 1899, hasta la calle Maipú 994, donde él va a vivir casi la mitad de su vida, ¿no? Aproximadamente 40 años, desde 1944 hasta el 85, que es el año que deja Buenos Aires con dirección a Europa, donde fallecerá específicamente en Suiza. Va a vivir en varias casas, en la calle Sarmiento, Bulnes, Quintana, Anchorena, la mayoría de ellas en el barrio de Palermo, la mayoría, muy cerca entre sí. Y claro, no estamos considerando acá la vida en Europa, ¿no? Porque esa es otra ruta también que podríamos hacer, que es Borges en Europa, primero como habitante, ¿no? Primero como una persona, un migrante que vive en distintos países de Europa, en España, en Suiza, y luego ya como un visitante frecuente. Borges tuvo una vida tan larga que podríamos hablar de las varias vidas de Borges, ¿no? De varias etapas. Y hasta los 60 años casi podríamos decir que él prácticamente no sale de Buenos Aires. Pero a partir del 64, que es descubierto, entre comillas, en París, en Francia, a través de la promoción de una revista en homenaje a su obra, la revista Lern, que él es cada vez más conocido en Europa y en América, ¿no? En los años 50, por ejemplo, en la Universidad Católica, un promotor sistemático de la obra de Borges era Luis Jaime Cisneros. Mi abuelo fue alumno de Luis Jaime en el 58 y recuerda a Cisneros leyendo la obra de Borges, que era todavía una figura novedosa para los estudiantes de entonces. Para los años 60 ya la situación cambia, y para los 70 Borges incluso va a la Universidad Católica en el año 78 y es recibido pues, como una estrella de rock, podríamos decir. No exagero, hay videos al respecto. Él tuvo dio una conferencia y luego conversó con algunos alumnos, uno de ellos Mario Montalbetti, por ejemplo, que parecía Charly García en esa época, así en la época sui generis, ¿no? Conversó con alumnos, conversó con estudiantes, fue reconocido. Borges vino al Perú, ahí hay otra ruta, Borges en el Perú, porque vino en dos ocasiones, en el año 65 y en el año 68. Hay incluso periodistas que lo entrevistaron en aquella época que viven, ¿no? Maynor Freire lo entrevistó en el año 65. Sospecho que Winston Orrío también, porque Winston además entrevistaba pues, a toda figura literaria o cultural que pasara por Lima en los años 60. Sería interesante publicar un libro de entrevistas, ¿no? Winston entrevistó a, bueno, en fin, a cuánta gente que pasó en los años 60, quiénes pasaron por Lima, por poner un ejemplo, ya que estamos hablando del tema. ¿Perdón? Bueno, claro, varios. Neruda, ¿no? Neruda en el 66. Neruda vino al menos 10 veces, ¿no? De paso o quedándose, pero pasó Neruda, pasó García Márquez en el 67, estuvo aproximadamente 10 días, estuvo Borges, Carlos Fuentes, Parra, ¿no? el poeta Parra, el hermano mayor de Violeta, Nicanor Parra, muchas gracias, el hermano mayor, pero el último de los hermanos en fallecer. O sea que había un movimiento cultural interesante. De hecho, de la visita de García Márquez que ha mencionado, se realiza un diálogo que, digamos, en la práctica es finalmente el único libro hecho a 4 manos por parte de García Márquez y Vargas Llosa, ¿no? En un diálogo que hacen en el 67. A Borges lo entrevista César Hildebrand, por ejemplo, también en el año 78. Ya en los 70 pasan otros escritores, Julio Cortázar, ¿no? Hemos hecho una ruta recientemente de Cortázar en el Perú a propósito de los 50 años de su visita. Bueno, si tuviéramos que ubicar en el mapa los puntos que vamos a tratar, este es un fragmento del mapa de la ciudad de Buenos Aires. En realidad es un fragmento pequeño,
y vamos a reconocer que la mayoría de espacios, que son los puntos rojos, ¿no? Están muy cerca entre sí, ¿no? La parte norte, ahí dice Palermo Chico, en la parte norte están varias de las casas en las que él vivió, como Serrano 2135, o Bulnes 2216, Pueyrredón 2190, que es donde fallece su padre. Vamos a ir viendo cada uno, por supuesto, ¿no? Pero nos permite reconocer incluso su gran amigo Bioy Casares vivía cerca de ahí también, ¿no? Y así, bueno, sucesivamente. En Belgrano, más hacia abajo es que él vive su vida matrimonial, que vamos a ver es más bien anecdótica, ¿no? Es breve, anecdótica y casi realizada contra su voluntad. De pronto el espacio más lejano de su cotidianidad es la que vemos abajo a la izquierda, ¿no? Avenida Carlos Calvo 4319, donde él trabajó aproximadamente 9 años como bibliotecario de una biblioteca municipal. Veremos también. He traído algunos videos, espero que podamos verlos porque mi capacidad tecnológica es mucho menos, digamos, está mucho menos desarrollada de lo que yo quisiera. Entonces, hoy día he venido feliz con videos, cosa que no he hecho antes, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo ponerlos. O sea que espero que hoy día funcionen y a partir de hoy poner algunos videos de pronto que puedan ser de utilidad. Ah, bueno, acá nació, ¿no? Tucumán 840, digamos, más o menos cerca del Teatro Colón. Este es el obelisco, que es el espacio emblemático, ¿no? La postal más conocida de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y en Maipú 994 es donde vivió al menos 40 años, ¿no? Cerca incluso de la casa donde nació. Esta es la Plaza San Martín, está acá. Esta es la Plaza de Mayo, acá está la Casa Rosada. Bueno, vamos avanzando. Jorge Luis Borges nació el... Permítanme. Ahí está. El 24 de agosto de 1899, acá está su partida de nacimiento, tomada de un libro que me ha servido como una de las principales fuentes, que es Vida y Literatura, de Alejandro Baccaro. Baccaro es seguramente el biógrafo más autorizado de Borges. Este libro yo creo que circula en Lima, lo traje de Buenos Aires, pero Alejandro Baccaro viene investigando la vida de Borges desde hace décadas. Y este libro ha sido editado el año pasado, de tal modo que sospecho que se encuentra en librerías limeñas. A Fernando Sorrentino le dice, ese es otro rubro, digamos, de la obra de Borges, que son los libros de entrevistas a Borges. Hay numerosas publicaciones que recogen entrevistas a Borges, como las de Carrizo, que es un gran entrevistador, o las de Fernando Sorrentino, que publicó un libro llamado 7 conversaciones con Borges, y a él le dice: nací el día 24 de agosto de 1899. Eso me agrada porque me gusta mucho el siglo XIX, aunque podríamos usar como argumento en contra del siglo XIX el hecho de haber producido el siglo XX, que me parece algo menos admirable, ¿no? Una curiosidad es que Borges, en su partida de nacimiento, no lleva el nombre Luis, ¿no? Lleva el nombre Jorge Isidoro Francisco. No lleva el nombre Luis, cosa que él notará recién a la muerte de su padre, ¿no? Cuando hace papeleos vinculados a la muerte de su padre. A mí me gustaría, y esto hablando del nombre Luis, un bello nombre por cierto, a mí me gustaría ahora firmar Luis Borges, pero todo el mundo me dice que eso se va a notar como una excentricidad, que aunque Jorge Luis Borges es feo, la gente ya se ha habituado a esa fealdad. En todo caso sería mejor buscarme un seudónimo total, porque Luis Borges se aleja de Jorge Luis Borges, pero no lo bastante como para que no se note el parentesco, ¿no? Este es su acta de bautizo, donde sí aparece el nombre Luis. Jorge Luis Borges, bueno, esta es la calle en la que nació, y si bien no está la casa, estaría ubicada en este lado, ¿no? Hacia este lado. Y él cuenta, a Sorrentino también, al periodista: nací en la calle Tucumán, entre Esmeralda y Suipacha. Y sé que todas las casas de la cuadra eran bajas, menos el almacén, que era una casa de altos, y todas las casas estaban construidas de un modo correspondiente a la Sociedad de Argentina de Escritores, salvo que la casa en que yo nací era mucho más modesta. Es decir, había 2 ventanas de fierro, una puerta de calle con un anillo,
el zaguán, la puerta de cancel, las habitaciones, el patio lateral y el aljibe. Y en el fondo del aljibe, esto lo supe mucho después, había una tortuga para purificar el agua. Esta es la casa materna, es aquí también donde nace su madre, Leonor Acevedo, en 1876, y es donde Borges va a pasar sus 2 primeros años. O sea que las alusiones a esta casa son más bien recuerdos heredados, ¿no?, de su familia, porque él no se lleva ningún recuerdo propio de esta casa. Esta es la calle, estas fotos las tomé el 24 de agosto, el 24 de agosto es el día de su cumpleaños. Me pasé todo ese día del año pasado paseando por Buenos Aires, o más que paseando, caminando activamente en la ciudad de Buenos Aires en busca de todos los espacios que pueda encontrar sobre Borges. Claro, había hecho una cierta investigación previa, de tal modo que algunas de las fotos son, digamos, recientes, y las he tomado de este viaje que en buena medida me permite hacer esta ruta también, ¿no? Y no encontré ninguna placa. La única alusión a Borges que encontré es esta suerte de, digamos, de graffiti, sí, pero alternativo, ¿no? Bueno, Borges es bautizado en la parroquia San Nicolás de Bari, en la avenida Santa Fe, 1352, acta de bautizo. Acá sí aparece su nombre, digamos, completo, ¿no? Jorge Francisco Isidoro Luis. Y ellos son su padre y su madre. Estamos en el año del sesquicentenario del nacimiento del padre de Borges, ¿no? Es decir, él nació hace 150 años, en 1874, el 29 de febrero. Fueron 2 los hermanos Borges Haslam. Borges va a tener una gran influencia por la línea paterna de la abuela y de la biblioteca paterna, de la cual él considera nunca ha salido, ¿no? Hay una cosa curiosa, además. Borges padre, Jorge Guillermo Borges Haslam, nació en 1874 en Entre Ríos, pero es hijo de un uruguayo, de un señor Borges uruguayo. ¿Y qué escritor uruguayo apellida Borges? Juan Carlos Onetti. De tal modo que no resultaría descabellado encontrar algún parentesco entre Juan Carlos Onetti Borges, Juan Carlos Onetti Borges, su apellido materno, y Jorge Luis Borges. Entiendo que no fueron muy cercanos amicalmente. Deben haber coincidido numerosas veces en el Buenos Aires de los años 30, porque Juan Carlos Onetti pasó muchos años en Buenos Aires, viviendo en Buenos Aires. Y Borges, bueno, a partir del año 21 hasta, como les dije hace un rato, hasta aproximadamente el año 63, casi no salió de Buenos Aires. Leonor Acevedo Borges es la hija única de una pareja que tuvo hijos tardíamente en 1876. Esta es una foto de cuando ella tenía 28 años. La madre va a vivir casi 100 años, ¿no? Cuando fallece la madre de Borges, algunas de estas anécdotas las cuenta el propio Borges. Se le acercan a darle las condolencias y a decirle, bueno, qué pena, ¿no?, Borges, que su madre no llegó a los 100. Y él respondió, sobreestima usted el sistema decimal, ¿no? La madre vivió muchos años y ha tenido una gran influencia en la vida de Borges. De hecho, han vivido juntos la mayor parte de la vida de él. Y cuando murió la madre, incluso el cuarto se quedó como ella lo dejó, ¿no? Hace un rato hicimos la asociación con Onetti y encontré, haciendo esta investigación, una asociación curiosa, ¿no? Porque la madre de Cortázar también vive 99 años. Cortázar también tiene solo una hermana, al igual que Borges, a la que le lleva 1 año y meses, y también la hermana en Borges y en Cortázar lo sobreviven, ¿no? Y bueno, por cierto, Borges fue el primero que publicó a Cortázar cuando era aún desconocido y casi inédito. La ceguera le viene a Borges por el lado paterno, ¿no? El padre, o sea, tanto el padre como el abuelo van a sufrir de ceguera. Borges cuenta que su ceguera comenzó cuando comenzó a ver, ¿no? O sea, que la ceguera, digamos que la sombra es en su caso connatural a la luz, ¿no? Y él sabía ya, digamos, con suficiente anticipación de que se volvería ciego.
Él, entiendo, tomó su ceguera, no sé si decir con naturalidad, pero con una serenidad, al menos externa, ¿no? Que le permitió tener una productividad incluso mayor una vez ya estuvo ciego. Es decir, su productividad fue mayor incluso, su bibliografía creció entre el 55 y el 85, el año de su último libro. Si hacemos un balance, son muchos más los libros publicados. Y claro, inevitablemente su estilo cambia, ¿no? Porque va a ser ya una obra dictada. Hay una me resulta curioso que Luis Alberto Sánchez, que fue contemporáneo suyo, nacido en 1900, o sea, un año después de Borges, y también vivió muchísimos años, también se quedó ciego el año 55, es justo ese año. Cosa curiosa, a partir de esa época Borges va a ser visto habitualmente siendo acompañado por alguien que le sirve, digamos, de lazarillo, ¿no? Luis Alberto Sánchez cuenta que una vez en Bogotá, en el año 65, él ya estaba ciego, Sánchez, se encontró con Borges y con su madre, que lo acompañó en sus viajes durante varios años. Y la madre de Borges se lo entrega a Sánchez y le encarga que lo lleve a tal lugar. Y Sánchez no tiene argumentos para decirle que no, y Sánchez cuenta cómo él y Borges han caminado por las calles de Bogotá completamente ciegos los dos, sin saber ni siquiera bien a dónde están yendo, ¿no? Hay distintas anécdotas de personajes que cuentan en sus memorias que llevaron a Borges por Buenos Aires al menos una vez de forma orgullosa, ¿no? Pero finalmente anecdótica. Por ejemplo, José Miguel Oviedo lo cuenta en sus memorias, y el mismo Jaime Bailey también lo cuenta, ¿no? Que bueno, ahora cuenta tantas cosas. Bueno, ya que mencioné a Bailey, él cuenta en uno de sus libros que la primera vez que él estuvo en la televisión entrevistó a un señor intelectual muy viejo y ciego, ¿no? Y en el extranjero había gente que creía que era Borges, pero no, claro, era Luis Alberto Sánchez, ¿no? Que por cierto es tío abuelo de Bailey, tío abuelo directo. Acá hay una entrevista a la madre de Borges. Recientemente se han publicado, digamos, unas memorias de Leonor Acevedo, reunidas en un libro. Algo que no anoté, disculpen, esto es importante. Borges es descendiente por línea paterna y materna de militares, y de esto va a escribir en su poesía y va a hablar en numerosas ocasiones, incluso de un bisabuelo que luchó en Junín, ¿no? En la batalla de Junín en el Perú. A ver, si acá hay algunas palabras, ¿se lee bien? No se llega a leer. Bueno, a nuestra vuelta en 1921 escribió aquí, dice la madre, ¿no? Fervor de Buenos Aires, pero nosotros volvimos a partir de Europa y él dejó aquí los ejemplares de su libro. Estos llegan mientras tanto a España sin él saberlo. Cuando pasamos por Madrid se encuentra a Ramón Gómez de la Serna, Enrique Díaz Canedo y Alfonso Reyes. Bueno, en fin, esto es en la época de Europa. Me interesa sobre todo los primeros recuerdos, ¿no? Giorgi, esa es otra cosa, la familia, la madre, lo llamó Giorgi hasta la muerte de ella. O sea, él tenía 75 años y él seguía siendo para su madre Giorgi, ¿no? La señora que trabajó en casa de Borges durante 30 años aproximadamente tiene numerosos recuerdos vinculados a ambos, y ella suele describir la relación como la de una madre con su hijo mimado, cuidado, ¿no? O sea, siempre hubo esta relación de mucho afecto, pero casi podríamos decir de dependencia, ¿no? Giorgi nació en la misma casa que yo, dice su madre, en el centro de Buenos Aires, en la calle Tucumán, pero no estuvo mucho tiempo. Algunos años después nos fuimos a vivir al barrio de Palermo, a una gran casa con jardín. Ese jardín es el que él recuerda cuando dice que ha pasado su infancia en un jardín y en una biblioteca. Esta última era la biblioteca de mi marido. Allá formó su espíritu. Como su padre, cada vez que una palabra o que una cosa le llamaba la atención y que no conocía, la buscaba rápido para informarse en un diccionario o en otro libro donde encontrarla. Es en esta casa donde estuvo hasta la edad de 13 años, donde él comienza a leer, ante todo en inglés, con una institutriz. Después de esto él va al colegio.
nos fuimos enseguida a Europa, etc. Bueno, ella alude a una casa que es a donde se muda la familia. Bueno, estas son las primeras fotos de Borges. A esta casa. Casa de la familia Borges en Palermo, en el barrio de Palermo, ocupada entre los años 1901 y 1914. Acá se va a mudar la familia y acá van a transcurrir los primeros recuerdos de Borges y, digamos, sus primeras lecturas, sus primeras escrituras, el nacimiento de su hermana Nora, su hermana menor, nacida en 1901, a quien quiso entrañablemente y quien se casó, por cierto, con un editor muy reconocido, Guillermo de Torre, director de la editorial Losada, una editorial importantísima de mediados del siglo XX. Bueno, sigue funcionando, entiendo, pero su relevancia está sobre todo en aquella época, en los años 40, 50, aunque Guillermo de Torre tiene fama de haber rechazado 100 años, de haber rechazado la hojarasca, ¿no?, de García Márquez, y haberle recomendado a García Márquez dedicarse a otra cosa. Pero bueno, al margen de ese aparente desliz, es un editor muy reconocido, ¿no? y fue cuñado de Jorge Luis Borges. Bueno, este es el jardín de la casa de la calle Serrano. Este es año 17. Para el 17 la familia estaba en Europa, ¿no? El padre ya estaba quedándose ciego y en el 14 se van a Europa para tratarlo a él con un médico suizo, de tal modo que la familia va a pasar algún tiempo en Suiza, pero también en España. Y acá algunas fotos de Borges un poquito más grandes. Él no estudia los primeros años escolares, él recibe su educación como una institutriz, él y su hermana. Y acá vemos ya fotos de Borges con su hermana. Y este es el padre. El padre queda, no lo mencioné al principio, queda huérfano el mismo año que nace, ¿no? O sea, el abuelo de Borges era militar y en 1874, poco después del nacimiento de Jorge Guillermo, muere en un enfrentamiento. Esta es la familia, digamos, completa, ¿no? La de Borges es una familia nuclear, digamos, convencional, padre, madre, hijo e hija. La madre va a vivir muchos años, como hemos dicho, Borges también, ¿no?, 87 años, y la hermana también, casi igual que la madre, ¿no?, casi llega a los 100. Y acá más fotos de la familia, del padre, de la madre. El padre era muy lector también, como hemos señalado, pero también estaban los libros de la abuela materna, con quien Borges se formó, Fanny Haslam, protestante. O sea que Borges, casi que con el español, aprende también el inglés, y él considera el inglés una lengua tan suya como la del castellano. Su padre era anarquista, según cuenta Borges, spenceriano, ¿no?, lector de filosofía, de psicología. Este es un video, no sé si es posible reproducirlo, ¿hay forma? Porque o el enlace lo descargaron. Oye, fallé con mi tecnología, yo anunciando, porque este es un video muy lindo en el que él recuerda a sus padres. Son videos breves, ¿no? ¿Sí? No. Qué lástima. Es que si se ha descargado el archivo, no se puede ver, porque si es a través del enlace virtual directo, sí se puede. Qué lástima. No, claro, me demoraría, ¿no? Ella es Nora, ya ha crecido, fue dibujante, y es interesante porque, claro, ahora será conocida como la hermana de, ¿no?, que es digamos, un activo probablemente, pero sobre todo un pasivo, ¿no? Digamos, ser conocido en función a otra persona. Pero me llamó la atención que antes de que Borges sea conocido, Gabriela Mistral escribía sobre la obra de Nora Borges, ¿no? Esto es año 35. Sí, Borges no era conocido internacionalmente todavía, y ya Gabriela Mistral escribía sobre la hermana de Borges y su talento artístico. Este es un dibujo de Nora, hecho en el año 92, de su hermano. Acá el nombre del retrato es Georgie observa el cometa Halley con anteojos de teatro desde el balcón, en 1910. O sea que este es un retrato
de Borges, niño, hecho por la hermana ya anciana, ¿no? Con 91 años. La calle Serrano pasó a llamarse, en la actualidad se llama calle Borges, a partir de, bueno, esta es una noticia tomada del diario El Sol, año 96, 26 de agosto del 96. Un tramo de una calle del barrio de Palermo de Buenos Aires lleva desde la noche del sábado el nombre del ilustre escritor argentino Jorge Luis Borges, fallecido hace una década. En coincidencia con el 97 aniversario de su natalicio, el jefe de gobierno de Buenos Aires impuso el nombre de Borges a unos 500 metros de la calle Serrano, donde el autor de la ley pasó parte de su infancia. La elección para bautizar esa vía se decidió porque el autor de El Sur vivió allí parte de su infancia y además en sus textos citó en varias ocasiones con afecto el barrio de Palermo, en la zona norte de Buenos Aires. Justamente es en su primer poemario, Fervor de Buenos Aires, escrito al regreso de Ginebra, año 23, donde saludó a la ciudad diciendo que las calles de Buenos Aires están dentro de mi alma. Y bueno, este es el aspecto actual de... No está la casa, ¿no? Este es el aspecto actual de lo que corresponde al espacio donde vivió Borges durante años fundamentales, tal vez los más importantes, ¿no? O sea, los 15 primeros años. Él vivió de 1901 al 14. Del 14 al 21 está en Europa. Y esta es una foto de la casa, bueno, una de estas ventanas, ¿no? En Ginebra, donde viven entre 1914 y 1920. Y este es el colegio en el que estudia en Ginebra. A su regreso, bueno, se instalan un ratito en una casa, otro rato en otra, pero luego ya se instalan, digamos, de forma permanente en la calle Bulnes, 2216, entre el año 21 y 23, ¿no? El año 23 es un año importante, en tanto es el año en el que publica su primer libro, ¿no? Borges publicó su primer libro a los 24 años, igual que Arguedas, ¿no? Arguedas publicó Agua en el 35, claro. Bueno, igual que yo también. Yo también publiqué mi primer libro a los 24. En esta calle Bulnes, del 21 y luego se mudan del 24 al 30 en la calle Quintana 222, muy cerca de ahí. Esas fotos las he tomado de mi visita reciente, pero no vivieron en este espacio, sino en una que, dibujada por Nora Borges, tiene este aspecto. Ahora, Nora dibuja esta casa en el año 24 mientras vivían en ese espacio, de tal modo que nos da una idea más o menos fiel de cómo fue esta casa. Es en esta casa además donde Borges comienza a tener su primer contacto intelectual, su primer libro, Fervor de Buenos Aires, su segundo libro del año 25, su tercer libro del 26, en el 29 su cuarto libro, Cuaderno San Martín. No solamente publica poesía, ¿no? Porque publica 3 libros de poesía en la década del 20, sino también su primer libro de ensayos, llamado Inquisiciones, en el año 25. Es más conocida, digamos, continuación, entre comillas, llamada Nuevas Inquisiciones, pero es muy posterior, del año 52. ¿Por qué Nuevas Inquisiciones? Porque habían ya unas inquisiciones publicadas en el 25. Esta es la portada del primer libro de Borges, publicada en esa época, como digo, cuando vivía en la calle Quintana 222, y él recuerda muchos años después en una entrevista con Antonio Carrizo, les recomiendo, ya he recomendado demasiadas veces a Soler Serrano, ¿no? Y el programa Fondo, o sea que esa información más o menos está ya, además es cada vez más conocido el programa A Fondo de Joaquín Soler Serrano, que es un programa fascinante, no solo por la calidad de sus invitados e invitadas, sino por la calidad de entrevistador de Soler Serrano, que sabe preguntar y sabe escuchar y sabe dejar andar a sus interlocutores, que son pues Carpentier, Borges, Cortázar, Sábato, Rulfo, Onetti, bueno, y los 3 peruanos que mencioné en la reunión anterior, ¿no? Chabuca Granda, Escorza y Vargas Llosa. Vargas Llosa recién peleado con García Márquez, o sea, se acaban de pelear la semana anterior y era noticia, o sea que nunca había visto a Soler Serrano tan chismoso como en aquella oportunidad en la cual inquiere con insistencia, cosa infrecuente en él, ¿no? Soler Serrano es muy apropiado para no ir por terrenos que el invitado no quiere ir.
y Vargas Llosa no quería ir, pero Soler Serrano sí, e insistió más de lo que habitualmente podría haber uno reconocer en Soler, que es un gran entrevistador. Bueno, ahora estoy yo como disfrutando, ¿no?, este nuevo descubrimiento que son las entrevistas de Antonio Carrizo, quien entrevistó muchas veces a Borges, publicó un libro en el año 82 llamado Borges el Memorioso, con el Fondo de Cultura Económica, pero entrevistó a mucha gente. Ayer vi una entrevista que le hizo a Tita Merelo, una cantante de tango acá casi desconocida, pero una mujer emblemática en Buenos Aires, muy querida, muy admirada. Bueno, ya claro, la canción Se dice de mí, originalmente la canta Tita Merelo, pero de la novela Betty la Fea le cambian varios aspectos de la letra, porque la letra original no es Se dice que soy fea, sino Se dice que soy fiera. Entonces es muy distinto, ¿no? Y claro, no dice parezco un dinosaurio, dice parezco Leguizamo, que era un corredor de carreras. Entonces, claro, ¿ah? Sí, bueno, Gardel le dedica canciones, etc. Y claro, es un placer cuando tienes un buen entrevistador, el empaque, digamos, en el cual uno encuentra al personaje mucho más privilegiado. Y las entrevistas de Carrizo son un privilegio. Varias de ellas en YouTube son a Borges. En una de estas entrevistas le dice que Fervor de Buenos Aires realmente fue su cuarto libro, porque él destruyó, bueno, en primera persona dice, ¿no?, porque yo destruí 3 libros anteriores, que eran aún peores. Eso es interesante porque en realidad la bibliografía oficial que conocemos de un escritor con frecuencia está ya cribada, ¿no?, está filtrada. El caso de Bioy Casares, por ejemplo, él publicó varios libros que luego en su bibliografía oficial desconoció y, digamos, eliminó. O sea que los que se conocen como sus primeros libros, de Invención de Morel, etc., es su 5º o 6º libro publicado. En el caso de Borges, él tuvo 3 libros no publicados. Y él sigue, porque mi padre me dijo que no me apresurara a publicar. Cuando tuve los manuscritos de Fervor de Buenos Aires, se los entregué y él me dijo, sin duda yo podría corregirlos porque sin duda están llenos de errores. Pero yo no creo que nadie pueda ayudar a nadie, creo que vos tenés que salvarte personalmente. No quiso corregir el libro. Yo lo publiqué y después de su muerte descubrimos que él tenía un ejemplar del libro que yo le di y que él no comentó, en el cual había composiciones enteras tachadas, había adjetivos tachados, y luego yo usé ese ejemplar corregido para la reedición que hizo la editorial MC. De tal modo que el Fervor de Buenos Aires que ahora encontramos, sobre todo en la poesía reunida, ¿no?, ahora lo que circula es la poesía completa de Borges, es un ejemplar, digamos, editado póstumamente por el padre. Borges tiró 300 ejemplares que le costaron 300 pesos, entregados por su padre. Es habitual que escritores que, claro, hoy en día son billetes, ¿no?, incluso son personajes emblemáticos, legendarios, comiencen su bibliografía en tirajes muy pequeños, muy incipientes y casi sin ventas, ¿no? A Westphalen, él cuenta en una charla que da en el instituto, en la Casa de la Cultura, en lo que hoy es el Tribunal Constitucional, que entregó ejemplares en una librería cuando salió su primer libro en el año 33 y a los 6 meses no había vendido ninguno. O sea, o sea que claro, muchas veces uno publica para lectores del futuro, y estos primeros libros de Borges yo creo que no tienen una circulación, en todo caso, masiva. Sí se va haciendo conocido, porque no solamente va entregando su obra a través de libros, de varios libros ya en la década del 20, sino de revistas. Él publica una primera revista llamada Prisma, que es más bien una revista mural, o sea, consiste básicamente en una cara, en el año 21-22. Y acá sale cuál es la redacción, la dirección de la revista Prisma, Bulnes 2216. O sea, la casa anterior a la que estamos revisando de Quintana 222. O sea, la misma casa de Borges era la dirección de la redacción, que en buena medida era él. Ahora, no es un personaje aislado, él está compartiendo con numerosos personajes contemporáneos. Se ha nutrido también de personajes mayores que él. Él recuerda que por su casa pasaban escritores o, digamos, intelectuales. Evaristo Carriego, uno de ellos, que fallecerá muy joven y a quien Borges le dedicará un libro. No será la única revista, publicará la revista Proa,
en una primera etapa del año 22-23, y acá sale la redacción, Bulnes 22-16, revista de literatura, año 1, número 1. Siempre de la emoción a veces se me escapan algunas informaciones. Quisiera enfatizar en esta ocasión que hay un registro de revistas argentinas disponible en la web que es gigantesco, que es monumental. Una de mis adicciones, que confieso hoy con orgullo, no con vergüenza, es que estoy siempre descargando materiales, informaciones, y la cantidad de revistas que hay disponibles me toman más tiempo descargar que leer, incluso por la cantidad que hay, no solo en repositorios argentinos, sino uruguayos, por ejemplo, y chilenos, de tal modo que es posible acceder a la colección íntegra de esta primera revista Prisma, que es muy breve en realidad, de esta segunda Proa, en su primera etapa y en su segunda etapa, que llega hasta el año 26, bajo la dirección de Borges. A quien guste también puede escribirme y se las puedo enviar, son repositorios oficiales, ¿no? La revista Sur, por ejemplo, la tengo completa en mi archivo virtual porque está disponible de libre descarga en internet, y en realidad la lista de posibilidades para investigar no solo la literatura, sino diversos temas de América, ¿no? De repositorios del continente, es gigantesca. De hecho, si uno entra al repositorio de la Biblioteca Digital de Chile y pone Vargas Llosa, te salen como 800 artículos. Y si pones Vargas Llosa en la Biblioteca Nacional del Perú, bueno, hasta hace poco que he consultado no te sale prácticamente nada, ¿no? Entonces, incluso en la Biblioteca Nacional Digital de Chile uno puede explorar la obra de personajes peruanos con mayor arraigo que en el caso digital peruano. Por ejemplo, para no ser tan unilateral, ¿no? ¿Qué he encontrado de archivos peruanos que me han sorprendido gratamente? Los de San Marcos, una página llamada CENDOC, ¿no? Centro de Documentación, y ahí encuentras, por ejemplo, un suplemento maravilloso llamado El Caballo Rojo, completo. Es una maravilla, es un placer, da gusto leer, es para leer completa esa colección del Caballo Rojo, que era del diario de Marca. Está la revista Quehacer completa, y numerosas revistas, y ahora están poniendo incluso archivos particulares, ¿no? Por ejemplo, el archivo hemerográfico de David Sobrevilla, del filósofo, y así sucesivamente. Y bueno, ese es el camino, digamos, para poder acceder abierta, libremente y restrictamente a materiales que deberían tener esa condición libre e irrestricta, ¿no? Porque ahora ya una persona desde cualquier parte del mundo puede investigar pues, ¿no? aspectos de la cultura argentina, uruguaya, peruana, etc. La cantidad de revistas argentinas que hay es interminable. En realidad eso es para seleccionar, pero les recomiendo. Se llama Archivo Histórico de Revistas Argentinas, ¿no? O sea, aira, con h al medio, .com.ar. Muy recomendable. Si gustan, me pueden consultar por redes también, les puedo mandar toda la información. ¿Cómo era Borges en los años 20? Así, ¿no? Según su hermana. Este es el retrato hablado, ¿no? Así era Borges en el año 26 según su hermana Nora, y claro, más o menos este era Borges de joven. Y publicó su segundo libro, Luna de Enfrente, año 25, que él reconoce como el más ausente, el más nulo de mis libros, ¿no? Un libro de poesía. Esta es la segunda etapa de Proa, de Proa, año 24-26, ¿no? ¿Quiénes la conducen? Jorge Luis Borges, Brandan Carafa, Ricardo Guiraldes, el autor de Don Segundo Sombra, que por cierto es concuñado de Neruda, ¿no? La esposa de Ricardo Guiraldes es hermana de quien fuera después esposa de Neruda, Delia del Carril, años después, ¿no? Y Pablo Rojas. Esto es agosto del año 24, o sea, 100 años de la revista Proa, y la redacción aparece, la dirección de la redacción, Quintana 222, o sea, la casa de Borges. 4 escritores jóvenes formados en distintos ambientes nos hemos encontrado de pronto conviviendo espiritualmente en la más perfecta coincidencia de sensibilidad y de anhelos. En otras circunstancias esto no habría tenido más trascendencia que la de producir un acercamiento amistoso, pero en estos momentos toma el prestigio y la virtud de un símbolo, y ese prestigio es el que, gravitando sobre nosotros, nos ha llevado a la plenitud de un deber colectivo en la forma de esta revista de juventud
y esa virtud es la que, activando la atención primordial en un sueño de superación y de gracia, nos ha bautizado los ojos con el símbolo perfecto de voluntad y de ritmo que titula la obra. Proa surge como un medio de florecimiento insólito. Jamás nuestro país ha vivido tan intensamente como ahora la vida del espíritu. La alta cultura que hasta hoy había sido patrimonio exclusivamente de Europa y de los pocos americanos que habían bebido en ella empieza a trasuntarse en forma milagrosa como producto esencial de nuestra civilización. Yo creo que al lado de cada generación que renueva, digamos, el ambiente o la época, hay una revista, ¿no? Y en Argentina hay numerosas revistas emblemáticas que van marcando época. Acá han habido también algunas de esta época, pues Amauta, ¿no? Del año 26, o sea, muy poco después del año que estamos revisando. Las Moradas, bueno, y otra revista de Westphalen, Amaru, etcétera, etcétera. Poco después moriría Guiraldes, por cierto, ¿no? Publicaría Un Segundo Sombra y casi inmediatamente murió en los años 20. Luego la familia en el año 30 se muda a esta esquina, en este edificio, en la avenida Pueyrredón 2190, donde la familia vive entre 1930 y 1938, que es un año, digamos, importante en la vida de Borges, aunque por tres razones, digamos, adversas o trágicas. Año 38, me estoy adelantando un poco, pero ya que lo mencioné. En el 38 fallece su padre, en el 38 se mata a Leopoldo Lugones, un escritor muy conocido en Buenos Aires en la primera mitad del siglo XX, a quien Borges le dedica poemas. Lugones pasó por el Perú en la década del 20, se suicidó en el 38 y en el 38 le ocurre un accidente creo determinante para su futuro como escritor. Él estaba visitando a María Luisa Bombal, una amiga escritora. Ella vivía en un edificio, era la Nochebuena, 24 de diciembre del 38. Ella vive en un edificio, el ascensor está malogrado, Borges sube raudamente las escaleras y choca su cabeza con una ventana abierta, ¿no? Es el trauma, no sé, bueno, es uno de los muchos traumas cotidianos que uno podría encontrar. Se choca y le da una septicemia y está al borde de la muerte durante semanas, ¿no? Él había publicado 3 años antes, en el 35, su primer libro, digamos, de prosa, de cuentos, de relatos, Historia Universal de la Infamia, una colección de relatos de corte realista, casi crónicas, ¿no? Basada la mayoría en sucesos reales. En este periodo, digamos, casi de muerte, él tiene una serie de alucinaciones, de sueños, que lo van a llevar a escribir cuentos digamos, que lo harán finalmente tan conocido, ¿no? O sea, el estilo de Borges, que está asociado, digamos, al auge de su carrera creativa, surge en buena medida en este periodo en el cual él casi muere, en el año 38. Ahora, me he adelantado, les he hecho una anécdota del 38, cuando en realidad la década del 30 abunda también en publicaciones y en acontecimientos, ¿no? En los años 30 publica su libro de ensayos Discusión, su primer libro de cuentos, Historia Universal de la Infamia. Ocurre una cosa curiosa, ¿no? Hemos mencionado que en la década del 20 publica 3 libros de poesía, hasta el 29, y luego no va a publicar poesía hasta el 60, con el libro El Hacedor. O sea que hay un primer Borges, ¿no? En su poesía hay una primera etapa de cronología de 3 libros, y luego ya hay una segunda etapa del 60 hasta el 85, que es mucho más abundante, porque él va a publicar el doble de libros de poesía que de cuentos, ¿no? Se publica 10 libros de poesía. Ocurre un suceso importante también en el año 31, que es la fundación de la revista Sur, encabezada por Victoria Ocampo, una mujer notable, muy destacada en el mundo intelectual, cultural argentino. Acá tengo la lista siempre traigo un montón de libros. Y digo, ¿para qué traes tanto? Pero igual siempre ocurre. A ver, esa es una foto emblemática, ¿no? de la fundación de la revista Sur, que va a durar más de 50 años. Va a sobrevivir a su directora, que es infrecuente, digamos, bueno, es infrecuente que una revista dure más de 3 números, para empezar, ¿no? Que dure 50 y tantos ya es casi milagroso. Que sobreviva a la muerte de su directora, Victoria Ocampo,
lo es también. Fundación de Sur, de izquierda a derecha, Eduardo Bullrich, Jorge Luis Borges, o sea, Borges es el segundo arriba de izquierda a derecha, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver el rostro de Borges ya mayor, ya grande, ¿no? Y no es tan fácil reconocer su rostro joven. Francisco Romero, Eduardo Mallea, Enrique Bullrich, Victorio Campo y Ramón Gómez de la Serna. O sea, Victorio Campo es la mujer de pie, ¿no? Es la mujer que está de pie. Su hermana se va a casar con Bioy Casares, ¿no? Con Silvina Ocampo. O sea, la hermana de Victoria, Silvina Ocampo, son varias hermanas, 5 hermanas. Victoria es la mayor y la menor es Silvina, nacida en 1923, el 28 de julio de 1903. Ella se va a casar con Adolfo Bioy Casares y ya sabemos quién fue el testigo de boda, ¿no? Porque Borges y Bioy se conocen tempranamente, cuando Bioy tenía 18 años. Eso ocurre en los 30 también, pues en el año 32, Victorio Campo le presenta a Borges, presenta a Bioy y a Borges, que hicieron química inmediata, ¿no? Ya luego mencionaremos los diarios de Bioy que siempre son citados. Era una familia, digamos, acomodada, la familia Ocampo, ¿no? Y entre los distintos materiales que he ido revisando, claro, hay una Beatriz Sarlo, que es quien, muy recomendable sus videos, también es especialista en Borges, claro, que dice, es fácil decir que Victorio Campo generó toda esta suerte de movimiento cultural con su dinero porque ella tenía fortuna, ¿no? O sea, es fácil como minimizar su labor diciendo, pero ella tenía plata, y claro, Sarlo dice, ¿quién que tiene plata habitualmente la dedica a la cultura? Y Victorio Campo murió virtualmente pobre, ¿no? O sea, dedicó todo su capital a la causa, digamos, cultural. Sentados, Pedro Enrique Sureña, Oliverio Girondo, Nora Borges, la hermana, María Rosa Oliver, que creo que era la única de izquierda, ¿no? María Rosa Oliver, Carola Padilla, Ernest Ansermen y Guillermo de Torre, que ya lo hemos mencionado también. Este es el año 31 y la revista, como digo, va a funcionar más de 50 años, con una regularidad sistemática, ¿no? No va a ser una publicación eventual y va a marcar, pues, una pauta importantísima, seguramente la revista argentina más importante de las letras argentinas. Su primer libro de relatos, de cuentos, Historia Universal de la Infamia. Borges le dice a Carrizo, muchos años después, ¿no? En los 70s, yo no lo recuerdo, pero creo que es un libro equivocado, porque yo quería escribir cuentos y no me animaba. Escribí este libro híbrido que simula ser histórico y no lo es. Es la primera tentativa de un narrador, de un tímido narrador. Y en general creo que son malos los textos, salvo quizá el primero que tomé de Mark Twain. Luego la familia se muda en el año 38, ya a la muerte del padre, en esta calle llamada Anchorena 1672, muy cerca, también en Palermo, y ahí vive la familia, ya solo Borges y su madre, porque Nora se había casado en el 28, entonces Nora se va de la casa familiar 10 años antes de la muerte del padre, y en el 38 ya solo viven juntos Leonora Acevedo y Jorge Luis Borges, entre el 38 y el 42. Y esta casa, bueno, ahí vemos, es la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, Museo Borges, en el barrio de Palermo. Es en esta época en la que comienza a trabajar en la Biblioteca Pública Miguel Cané, ubicado en la calle Carlos Calvo, 4301. Él trabaja ahí aproximadamente 9 años. Había un video, no sé si está, Jorge, ¿no es posible reproducir el video con el enlace? Ojalá sea posible, porque, bueno, igual les recomiendo que vean, hay una suerte de especial, ¿no? O sea, que el video está dentro del enlace que permanece. Entonces, si ponemos el enlace, vamos a ponerlo. Bueno, ojalá podamos verlo. Hay un especial hecho por Fernando Sabater sobre el Buenos Aires de Borges. Y este es un fragmento de ese especial, pero está disponible en YouTube, de tal modo que si no se puede ver ahora, les recomiendo verlo completo. Es Fernando Sabater visitando la biblioteca donde Borges trabajó aproximadamente 9 años. Borges recuerda que había una cantidad de personal muy superior a la necesaria
y que él trabajaba básicamente 1 hora al día, porque incluso él, procurando, digamos, ser más productivo, encontró la adversidad de la mayoría del personal, que decía, si tú trabajas tanto, se va a evidenciar que nosotros no trabajamos. Entonces, bueno, finalmente Borges trabajaba en promedio 1 hora diaria y leía el resto del tiempo, o sea que estaba virtualmente becado. Oye, entonces a través de... Vamos a retrotraernos a Buenos Aires. Es el primer video que no pudimos ver y ahora vemos el segundo. Vamos a retrotraernos a Buenos Aires al 24 de agosto de 1899, bueno, día en el que llega a este mundo Jorge Luis Borges Azevedo. Según me han dicho, bueno. Todo eso se lo comunicaron a usted. Todo eso, sí, no, posiblemente no ocurrió nunca, ¿no? Era usted hijo de don Jorge Borges Aslan Y de Leonor Acevedo. Acevedo. Y provenía usted de una antigua familia argentina que había sido Sí. pionera de la independencia. Y sí, le voy a decir, puedo ir más lejos. Soy descendiente de señor Juan de Garay, que fundó la ciudad de Buenos Aires, y de otro Jerónimo Morales de Cabrera, andaluz, que fundó la ciudad de Córdoba. Luego soy descendiente de conquistadores, y luego de conquistadores españoles, y luego de soldados argentinos que se batieron contra los españoles, en fin, era natural que ocurriera eso, ¿no? Y luego de los de Paraguay, en fin, una familia de soldados también. En esa Por lado de mi abuela inglesa, sí. es una familia de pastores protestantes. Lo cual me parece bien también, porque quiere decir que llevo la Biblia en la sangre de algún modo. Su padre era un pacífico profesor de inglés. Sí, pero también era anarquista individualista, lector de Spencer, descreía del gobierno, de los gobiernos en general. Sí, era profesor de psicología. Era poeta romántico también. Era poeta también y dejaba unos buenos sonetos. Pero él quiso que se cumpliera en mí el destino que no pudo cumplirse en él, el destino de escritor. Luego yo supe desde niño que mi destino sería un destino literario. Eso me fue indicado de un modo tácito, que no es un modo de indicar las cosas, que se den por sentadas. Y yo desde niño supe que mi destino sería un destino literario. Y mi padre me franqueó su biblioteca, una biblioteca en su mayor parte de libros ingleses. Y yo me eduqué en esa biblioteca. Ese es el primer video que no pudimos ver, que afortunadamente hemos podido reproducir. Y este es el segundo video, que es la visita de Fernando Savater, el filósofo argentino, a la biblioteca donde trabajó Borges durante 9 años, una época importante de su vida. Ahí está. Y así llegamos hasta el tanguero barrio de Boedo. Quizá recuerden el Tango Sur, de Homero Manzi y Aníbal Troilo, que ni bien empieza habla de la esquina de San Juan y Boedo que se encuentra por aquí cerca. En este lugar, en la calle Carlos Calvo, funciona la biblioteca Miguel Cané, donde Borges trabajó en 1938, empujado por la necesidad económica. Bueno, veníamos aquí a ver un poquito el lugar del trabajo Borges, que parece que todavía se conserva, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Quiere pasar? Sí, muy interesante. Sígame, por favor. Espacio Borges. Sí, que eso sé. Esta es una habitación. En este pequeño despacho, en este escritorio, trabajaba Jorge Luis Borges durante su empleo como bibliotecario en la Biblioteca Municipal Miguel Cané.
Era una biblioteca pequeña que tenía más empleados de los necesarios, y cuando Borges llegó, pues se dio cuenta de que el único trabajo era hacer fichas de los libros, que no eran muchos de la biblioteca. Se puso a trabajar de una manera muy activa y en un poco más de una hora hacía las fichas de unos cuantos libros que le tocaban, y el resto del tiempo lo dedicaba pues a leer, a escribir, etc. El trayecto hasta venir hasta aquí, él venía en el tranvía número 7, que era una hora de viaje, venida, y otra hora de viaje vuelta, y según cuenta ahí leyó La Divina Comedia, que fue uno de los libros que le marcaron extraordinariamente. Y aquí también teníamos a muchos autores importantes para él, Lusac, León Bloy, Gibbon, etc. Y según se cuenta, fue en esta biblioteca donde se le ocurrió el argumento de la Biblioteca de Babel, uno de sus cuentos más famosos y quizá una de las aportaciones a la imaginación universal más extraordinaria, porque en esa biblioteca, que es el universo entero, hemos, yo creo, estado todos. Esa biblioteca sigue funcionando en la actualidad. Hay numerosas anécdotas vinculadas a este periodo largo que llega hasta el año 47. Por ejemplo, el descubrimiento de Borges del libro La Divina Comedia, que lee en aquella época de fecundas y sistemáticas lecturas. Yeah. A ver si puedo manejar esto adecuadamente. ¿Y qué pasó? Llegó Perón, ¿no? Casi no hemos hablado de política. En abril me la pasé viendo un larguísimo programa documental de Felipe Piña sobre la historia de Argentina, muy recomendable, muy interesante, de 12 capítulos. Y en buena medida la historia argentina es una sucesión de golpes de Estado a lo largo del siglo XIX y buena parte del XX, ¿no? Seguramente el régimen militar del año 76, en tanto es tan sórdido y ha sido tan conocido por razones tristes a nivel internacional, puede dar la idea de que es el único de los pocos regímenes militares argentinos, pero no, todo lo contrario, ¿no? Numerosos golpes de Estado a lo largo del siglo XIX, XX, pero claro, en buena medida el siglo XX está, por decirlo de alguna manera, no configurado, pero sí gira en torno, a partir del año 46, a Perón y a lo que se va a llamar el peronismo, que debo confesar, hasta ahora no sé bien qué significa el peronismo, porque hay tantas tendencias y posturas y líneas y sucesiones opuestas, incluso, que es un movimiento político muy vigente, ¿no? Hay quienes se reconocen todavía peronistas, hasta los Kirchner incluso, pero cada vez más variopinto, digamos. Borges se había manifestado contra Perón desde el principio. No es el único caso. Podríamos decir, no solo el Grupo Sur en pleno, sino buena parte del mundo intelectual es antiperonista. Cortázar recuerda, por ejemplo, que Leopoldo Marechal publica Adán Buenos Aires. Leopoldo era de los pocos escritores peronistas y fue atacada esa novela, probablemente sin haberla leído, ya con prejuicios por parte de mucha gente, y Cortázar escribió a favor de la novela. Y le cayó también una cantidad de críticas muy violentas y muy severas por apoyar una novela de un peronista, ¿no? O sea que la digamos, interacción política era intensa. Y bueno, ¿qué hace Perón con Borges al entrar al poder? Lo sacan de la biblioteca Miguel Cané y lo mandan como inspector de aves de corral. Borges, inspector de aves, que si por el intendente municipal fuera, serviría de epígrafe para la tarjeta del autor de ficciones, parece haberse frustrado por propia decisión del ilustre escritor. El señor Borges, en efecto, no aceptará estas funciones que le ha encomendado la municipalidad, porque Luis Borges, nombrar sus libros es desconfiar de la cultura de nuestros lectores. Era hasta no hace mucho titular de una de las bibliotecas municipales. Cuando llegó la campaña preelectoral, Borges se puso abiertamente contra Perón.
Borges es un amante de las fantasías. Su último libro señala un recrudecimiento de esta afición, alude a Ficciones, publicado en el año 44. Natural entonces que se decidiera por la Unión Democrática, que no era al cabo más que una hermosa fantasía en lo de unión y en lo de democrática. ¿Por qué entonces tomarle en cuenta este gesto? ¿Por qué no obrar con un poco más de generosidad? No creerá sin duda el doctor Siri que la revolución se ha hecho para tomar venganza, se ha hecho en última instancia para ver cómo progresa la patria. Por lo menos así lo habíamos creído el 17 de octubre, el día del triunfo de Perón, del año 46. Bueno, Perón va a estar en el poder hasta el año 55. Hay numerosas, numerosas formas que los militares, o sea, que se intenta tomar el poder contra Perón. Una de ellas es bombardear la Plaza de Mayo en el año 55 y bombardear la Casa Rosada. Finalmente Perón cae en el 55 y a Borges le van a dar la Biblioteca Nacional, ¿no? Va a ser director de la Biblioteca Nacional desde el año 55, año que cae Perón, hasta el año 73, año que vuelve Perón. O sea que Borges va a ser 18 años director de la Biblioteca Nacional, cosa que veremos enseguida. Acabo de ver que vamos por la mitad de las diapositivas, así que me voy a apurar. La familia Borges vivió acá del año 42 al 44 en la calle Quintana 263, o sea, donde habían vivido 20 años antes, ¿no? Quintana 222, donde había publicado las revistas Prisma, Proa, y ahora en la acera del frente, Quintana 263, es en esta época que publica su libro Ficciones, en el año 44. Ya tenía una amistad sólida con Bioy Casares, y la placa de ese espacio reconoce que en este lugar creció Bustos Domecq por obra de los entrañables amigos Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges. Bustos Domecq es el escritor, digamos, a cuatro manos, ¿no? O sea, es el escritor que une los talentos de Borges y de Bioy, y que el nombre de ese escritor, ¿no?, cuya obra está construida a cuatro manos, como digo, es por cierto el nombre además de los bisabuelos de uno y otro, ¿no? Bustos Domecq. Y acá citan a Borges, una entrevista de los años 70. Ese acierto se debe a Bioy, el crear ese escritor, a quien quiero tanto. Sé que le debo mucho a mi joven maestro. Ah, bueno, estoy yo en la puerta de la en la puerta de la casa de Maipú 994, o sea, donde se mudan en el año 44, y que es la casa más conocida de Borges, porque es a la que va a ir muchísima gente, amigos, conocidos, admiradores, entrevistadores, hasta que llega Vargas Llosa y le hace fama de que la casa tiene goteras, ¿no? Ya esta anécdota ha sido suficientemente contada, incluso en el extranjero. Ricardo Piglia la cuenta y la gente se muere de risa. He visto varias veces en redes que señalan que esta anécdota es de los 50, pero Vargas Llosa conoce a Borges en París en el 63, le hace una entrevista que se publica en aquella época, en la que, por cierto, Borges recuerda a dos escritores peruanos en particular. Alberto Hidalgo, que era un escritor peruano asentado en Buenos Aires, pasó la mayor parte de su vida en Buenos Aires, y que en los años 20 incluso publica un libro con Borges, Nuevo Índice de la Poesía Hispanoamericana. Borges, Hidalgo y Huidobro, o sea, Chile, Argentina y Perú. Borges recuerda a Hidalgo con frecuencia con sorna. Bueno, Borges puede llegar a ser muy inclemente a la hora de recordar gente o de contar anécdotas o de responderle a algún periodista, digamos, desatinado o no preparado. Cuando Hildebrand lo entrevista, lo primero que le dice Hildebrand es: no vas a hacer conmigo lo que haces con todos los periodistas, ¿no? Y Borges, con cierto cinismo, le dice: pero ¿qué les hago yo, no? Y Hildebrand le dice: burlarte de ellos, ¿no? Como intensamente, ¿no? O como, ¿ya? Tomarles el pelo, etcétera. Bueno, es en esta casa que Vargas Llosa entrevista a Borges en el año 81 para el programa La Torre de Babel, y de ahí es que hace la observación, varias observaciones, creo que todas, digamos, un poco desatinadas, ¿no? Porque otra de esas observaciones es: ¿cómo no tienes tus libros a la vista, ¿no? Claro, en contraposición puedo yo dar fe de que lo primero que vi al llegar al departamento de Vargas Llosa hace años fue un estante gigantesco lleno de libros de Vargas Llosa, ¿no? Había incluso un ejemplar, pero que era descomunal, que yo no entendía muy bien qué era, y era la edición en braille de Los Cachorros.
Entonces el primer estante, ¿no?, era todas las ediciones, traducciones de todos los países imaginables de la obra de Vargas Llosa. Y bueno, no era el caso de Borges, y Borges le decía, ¿cómo yo me voy a poner al lado de Shakespeare, de Schopenhauer, ¿no? No atesoraba su propia colección, o su propia obra. Y acaba de vivir, como digo, 40 años. Este es el edificio. Borges vivía en el 6º piso. Igual que Onetti, pues, ¿no? El 6º piso, bueno, otra coincidencia. Aquí vivió Jorge Luis Borges, 1899-1986, homenaje del gobierno y el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, 24 de agosto del 96. Había una placa dorada que fue robada, y esta placa es una placa, digamos, nueva. La casa es una casa particular, no es un museo, no es, digamos, algo público. Bueno, dijimos, en el 55 a Borges se le da la Biblioteca Nacional, institución que dirigirá durante 18 años, hasta 1973. No es el único ciego en dirigir la Biblioteca Nacional, lo hará también Paul Grossac, un francés asentado en Buenos Aires, que fue director de la Biblioteca Nacional casi 30 años. Esta sede está ubicada en la calle México, 564, en el barrio de San Telmo, y es la antigua sede de la Biblioteca Nacional, ¿no? Desde el año 92, la nueva sede queda, bueno, un poco como el símil de nuestra biblioteca, y la nueva sede queda en un San Borja bonaerense, digamos, una cosa muy semejante, en el lugar donde murió Evita Perón, por cierto, ¿no? O sea, la nueva biblioteca está ubicada en el lugar donde murió Eva. Y el terreno de la biblioteca la consiguió Borges hacia el año 71. Esta es la biblioteca por dentro. ¿Sabía usted que la Biblioteca Nacional de Buenos Aires fue fundada en el año 1810 por Mariano Moreno? Hoy vamos a internarnos con nuestra cámara curiosa para mostrar algunos aspectos poco conocidos de esta institución. El lector que va a solicitar un libro se enfrenta con enormes ficheros en los que se catalogan todas las existencias. Este es el precio que sufre un libro al entrar a la biblioteca, tarea que corre por cuenta de expertos personales. Enormes estanterías en varios depósitos contienen las 700.000 piezas que entre libros, revistas, diarios, folletos y láminas cuenta la Biblioteca Nacional. Muchas veces los insectos atacan despiadadamente libros que son de raro valor y corre por cuenta de la sección Restauración este maravilloso y paciente trabajo de reconstruir página por página todo un enorme volumen. Todo esto tal vez lo desconoce el lector habitual, y es por eso que nosotros lo mostramos a ustedes. Estoy preocupado porque faltan 30 años y ya son casi las 8 de la noche, entonces voy a tratar de correr. Hay numerosos recuerdos de hoy vinculados a la experiencia de Borges en la biblioteca, ¿no? Desde el momento en el que lo nombran director de la biblioteca, la alegría de Borges era sin matices, dice Bioy. No podía uno hablar de otra cosa porque parecía inoportuno. 4 días después, Borges, por fin nombrado director de la Biblioteca Nacional. Cuando tardaba en aparecer el decreto, cavilaba y llegó a contagiar la ansiedad a su madre. Después apareció en el decreto. Me llama sin duda para decirme que todo quedó en nada. Además, y acá lo cita Borges, me nombrarán en el ministerio, iré a la biblioteca, diré que soy el nuevo director, el portero no me creerá, me echará, a los pocos días me echarán también del ministerio por no haber tomado posesión. Bueno, en fin, numerosos recuerdos. Acá son fotografías de Borges en su época de director de la biblioteca. En el 55, como ya hemos mencionado, se queda ciego, es nombrado director de la biblioteca y aparece el primer libro sobre Borges, que ahora ya la cantidad de libros sobre él es probablemente incontable en numerosos idiomas. Ya en los años 60, este es un recorte del 63,
Él ya era un escritor conocido, en el 60 retoma, digamos, la poesía, y es curioso porque, así como hubo un largo lapso en el que no publica poesía, hay un largo lapso de 21 años en el que no publica cuentos, ¿no? Porque la Aleph es del 49 y durante 21 años no va a publicar cuentos hasta el año 70 con el libro El Informe de Brody, el Informe Brody, perdón. ¿Qué ocurre en los 60? Esto es para una ruta particular, ¿no? Ya nos agarra tarde, pero se casa Borges en el año 67. Y Bioy recuerda, el 25 de abril del 67, Borges come en casa. Me anuncia que en septiembre se casa con Elsa Astete, la hermana de la mujer de Ibarra, y que se irá con ella a los Estados Unidos. Me pide que sea testigo, sabe hasta la iglesia, las victorias. Acá el acta de matrimonio, 4 de agosto del 67. Y Fanny, la señora que trabajó en casa de Borges durante muchos años, recuerda, su libro es de lo más, digamos, jugoso en anécdotas, ¿no? Es una fuente, es un abastecimiento de todo tipo de chismes caseros, ¿no? Cotidianos. Pero ella habla de Borges con mucho afecto, por cierto, con mucho respeto, mucho afecto, pero con mucha infidencia también. El casamiento fue por civil y por iglesia en Nuestra Señora de las Victorias, y después se hizo una fiesta en el departamento de la calle Maipú. Vinieron los familiares más directos y las amistades que lo frecuentaban por aquel tiempo. Recuerdo a algunas señoras amigas arrojándole arroz, y la cara del señor Borges, mezcla de desconcierto y picardía. Esa cara que él ponía en algunos momentos era para mí inconfundible. Hablaba con la mirada, como diciéndome: Fanny, miren lo que están haciendo conmigo, ¿no? Es un matrimonio que va a durar tan solo 3 años. Fanny sigue contando: se casaron el día de la primavera y en realidad el clima estaba espléndido, pero enseguida empezaron los problemas. Por la noche el señor Borges y la señora Elsa Astete, la novia, después de que se fueron los amigos que habían venido a saludarlos, tuvieron una pequeña discusión. La señora Leonor, la madre, a toda costa le insistió al señor Borges para que fuera a dormir al Hotel Dorá con su mujer, y ella también, por supuesto, pero él no quiso saber nada. Para eso se casó, repetía doña Leonor, la madre, pero él no quiso por nada del mundo ir, pese a las insistencias de la madre. La señora Leonor se vistió y acompañó a Elsa hasta la parada del colectivo para que se fuera a su casa en la calle Talcahuano. Entonces esa noche le acomodé la cama y se acostó a dormir como siempre. A la mañana siguiente, cuando lo desperté, le pregunté con un poco de picardía cómo le había ido la noche de bodas. Me miró, me sonrió y me dijo: soñé toda la noche que iba colgado de un tranvía. Fíjese el sueño raro que tuve. Este es el libro llamado El señor Borges, publicado por la señora Epifanía Ubeda de Robledo, que fue trabajadora del hogar de su casa, y Alejandro Bacaro, el biógrafo de Borges, quien entrevista a Fanny. Podemos encontrar, digamos, todo un rubro de libros de señoras que han trabajado en casa de escritores y que luego han contado, digamos, todo lo que ocurre, así que tengan cuidado. Le pasa a Proust, le pasa al propio Bioy, quien cuenta todo lo que ocurría en la casa de Bioy Casares y de Silvino Campo. La pareja se muda a este departamento en la calle Belgrano. Fanny es la que va contando todo esto, ¿no? Le compraron los muebles, le compraron el departamento, todo lo compró la señora Leonor. La madre, que tenía 67 más 24, 91 años, casando a su hijito de 68 años. Yo me acuerdo que tuve que ir a ordenar a los pintores y decirles cómo arreglar las cosas. El departamento era hermoso, con una habitación muy grande y luminosa para el matrimonio, pero el señor Borges le dijo a la madre: no, yo quiero mi habitación con mi cama. Así que tuvimos que arreglar una habitación para él con su escritorio y con sus cosas. Entonces Leonor le dijo a Elsa: Giorgi no quiere cama de matrimonio. Ella le dijo que no le importaba, que sabía cómo atraer a los hombres a la cama. Todo lo arreglaban entre ellas. Elsa era una antigua novia de juventud que había enviudado en el año 64. Borges había tenido algunas relaciones amorosas, incluso con una mujer conocida en la época, Estela Canto, que era comunista y con quien tuvo una larga relación sentimental con Borges. Solían ir al Parque Lezama. Luego Estela también publicó su libro, ¿no? Borges a Contraluz, que según Ricardo Piglia es el libro, digamos, el mejor libro testimonial sobre Borges. Esta es la libreta de matrimonio de la pareja. Esta es la placa que reconoce en el edificio que hemos visto. Ahí vivió Borges entre el 67 y el 70. Ahí estoy yo. Y al lado, me pasó una cosa muy curiosa, al lado había una librería y encontré un libro firmado por Borges.
Entonces ahí no se nota muy bien, pero es la librería que está exactamente al costado. Bueno, y acá entrevistan a Elsa Stete en el año 96, y ella, a ver, esto es interesante, 10 de junio del 96, confesiones de la primera esposa de Borges. Y ella cuenta que se casaron en agosto del 67, fuimos a vivir a un departamento donde cada uno tenía su cuarto, dormíamos en camas separadas, él lo quería así, se sentía más cómodo, dormía mejor. ¿Cómo era Borges?, le preguntan. En casa era difícil encontrar al Borges escritor, se levantaba a las 8, se bañaba, desayunaba y después iba a la Biblioteca Nacional. Yo le ordenaba la agenda y a veces trabajábamos juntos en algunas traducciones. Era romántico, y ella pregunta, Giorgi, con sonrisa burlona. Era muy cariñoso, muy dócil, de buen trato, tan tierno, tan imponente al mismo tiempo. Creo que por momentos sufría mucho, siempre necesitaba apoyo. Yo era una mujer muy vivaz y él tan así. ¿Así cómo?, le preguntan. Y ella dice, si usted supiera, pero no quiero hablar de ese tema, no corresponde. Nadie conoce al Borges que yo conocí. Él, por ejemplo, no sabía besar. Yo también sufrí mucho, pero a esta edad no voy a andar revelando secretos de alcoba. Nunca tuvimos grandes discusiones. Y le preguntan, ¿siente que la traicionó? Y ella dice que sí, pero Giorgi no diferenciaba bien cuándo lo hacía y cuándo no. ¿Cómo terminó todo? Una mañana salió a trabajar como todos los días, pero antes le puse a Fanny un puchero para la cena. Yo intuí que había algo especial porque no era usual que pidiera algo para cenar y no me equivoqué, no volvió más. 3 días más tarde, Fanny vino a buscar sus cosas. Con ella me mandó a decir que había pasado una buena época conmigo. Bueno, el divorcio de Borges, candidato argentino al premio Nobel, no fue capaz de soportar a su esposa. 2 polos opuestos, el fracaso de Borges. Y acá Fanny sigue contando, doña Leonor era una buena señora, pero muy autoritaria. Fue la mamá y la hermana las que arreglaron el casamiento porque él nunca dijo nada, no sabía nada. Más tarde se separaron y un día la señora hablaba mal de la nuera y yo le dije que la culpa la había tenido ella y la señora Nora. Claro, la madre estaba preocupada ya con 91 años. ¿Quién iba a cuidar a su hijito de 68 años? Este espacio es clave. Es el departamento de Silvina Ocampo, de las hermanas Ocampo. Cada hermana tenía su propio piso y en uno de esos pisos, ya todos vendidos a otros dueños, vivió Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo durante muchos años. Esta es una pareja, digamos, protagonista de la vida cultural, literaria de Buenos Aires de buena parte del siglo XX. Silvina fallece en el 93, Bioy en el 99, el año del centenario de su amigo, y es a esta casa a la que Borges ha venido a comer decenas, cientos de veces durante décadas. De todos esos entretelones, si es que ya el libro de Fanny es chismoso, pues ya el de Bioy es probablemente la mayor fuente de chismes que yo pueda citar de un escritor célebre, ¿no? Este es el cuarto de Bioy Casares, ya mayor. Y este es el libro de 1500 páginas llamado Borges, que reúne los diarios que Bioy Casares escribe sobre Borges. No son los diarios en general de Bioy, son los diarios de Bioy sobre Borges. 1500 páginas, o sea, todo lo que ocurría lo anotaba. Todas las visitas, incluso a veces lo que comían, quiénes iban, de qué hablaban. Y Borges probablemente es la persona más rajona de la cual yo tenga noticia, ¿no? Era una persona, digamos, muy modosa, muy... con un aspecto muy indefenso, ¿no? Físicamente, pero a la hora de hablar era casi todo lo contrario, ¿no? Y esta es una crónica de Luis Johamovich cuando se publica el libro, ahora inencontrable, ¿no? Debe haber tenido alguna complicación editorial porque se publicó, incluso llegó al Perú. Cuando yo comencé a trabajar en librerías, en el 2007 este libro se encontraba para mí a un precio inabarcable, ¿no? 150 soles. Ahora el libro se vende pues, a $600, en el propio Buenos Aires no es fácil de encontrar. Y no, entiendo que no se ha reeditado. Borges y su madre en el departamento de la calle Maipú, 994, féretro de Leonor Acevedo en el cementerio de la Recoleta, ella falleció en 1976. La habitación de Borges, austera, como Vargas Llosa lo anota en su crónica. Tanto la primera como la segunda entrevista de Vargas Llosa, o sea, del año 63 y el 81, están en su libro Medio siglo con Borges, que ha publicado Alfaguara recientemente, y probablemente las entrevistas son de lo más valioso del libro, ¿no?
Al otro escritor que recuerda con afecto es a Eguren. Borges recuerda con aprecio a Eguren. Y a Hidalgo lo recuerda con sorna, con burla, ¿no? En el prólogo a uno de sus libros, en el año 64, él dice, ¿no?, que una vez Hidalgo le espetó, le enrostró que escribiera como que siempre una segunda versión de un texto que ya había escrito antes. Y Borges le respondió que lamentaba que Hidalgo, también hiciera lo mismo, pero que en su caso la primera versión era de otro, ¿no? O sea, le dijo plagiario, ¿no? Borges y Fanny es la señora en el departamento de la calle Maipú a comienzos de la década del 80. Ya Borges está bastante avanzado de edad. El gato de Borges, ¿de quién era? De Fanny, no era de Borges, ¿no? Y ella cuenta, porque esto ya es casi un personaje pop, ¿no? El gato de Borges. Este es el origen del gato de Borges. Habla la hija de Fanny. Yo vivía con mi papá, o mejor dicho, me compartían un poquito cada uno, aunque por ese entonces yo prefería estar más con él, porque cuando era chica no había podido. Estaba separada y había nacido mi hijo Manuel, dice la hija de Fanny, que tendría por entonces 4 años. Pasé por la mueblería de unos amigos y ahí me regalaron el gato. El gatito me encantó, era un pomponcito chiquito y la mamá era también blanca, solo que con el pelo más largo y tenía un ojo celeste y el otro verde. Era hermosa y así llegué con el gato a la casa de la calle Maipú. Lo bauticé Pepo, porque en aquellos años me gustaba un jugador de fútbol que se llamaba Rinaldi y le decían la Pepona. Al principio no le gustaba y cuando se fueron conociendo un poco más y se hizo amigo de Pepo, lo empezó a llamar Bepo, ¿no? Con B grande y con doble P. Borges lo empezó a llamar Bepo. Entonces el gato no era ni de Borges ni de la señora que trabajaba con Borges, sino de la hija de la señora Fanny, y no se llamaba Bepo, sino Pepo. Fanny delante de la biblioteca que alberga la enciclopedia Espasa-Calpe en el departamento de la calle Maipú. Bueno, finalmente, Borges tiene un último acto público en Buenos Aires. Hemos hecho saltos muy rápidos porque es para varias horas una conversación sobre Borges. Esta es la última tarde de Borges en Buenos Aires. El 27 de noviembre de 1985, Jorge Luis Borges y Bioy Casares se encontraron en la librería Alberto Casares en ocasión de una muestra de primeras ediciones. Esta fue la última aparición pública de Borges en Buenos Aires, partiendo al día siguiente para Europa, donde moriría en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1986. Esta es una postal que he escaneado a 2 caras, ¿no?, que me entregaron el día que fui a la librería Casares. Ahí viene la foto ya. Y compré una biografía de Borges, pero descubrí un detalle que ahora voy a mencionar. Esta es la librería. En esta librería en Buenos Aires es donde él realizó su última actividad pública en América antes de irse a Europa, pues a morir muy poco después. ¿Cómo fue aquella ocasión? Estabas organizando una serie de exposiciones de primeras ediciones de distintos autores argentinos y bueno, tocó por supuesto Borges, por quien yo tengo una admiración muy profunda y muy grande. Entonces le propuse a él si quería hacer esta exposición y aceptó. A pesar de que me dijo, yo en realidad no me interesan las primeras ediciones, me interesan las segundas y las terceras. Aparte no me la pida a mí porque yo no las conservo. Y yo le dije, no, vea Borges, hay gente que se ocupa de conservar sus primeras ediciones y dijo, bueno, qué irresponsable, qué sé yo, esas cosas que él solía decir. Finalmente aceptó y le hicimos una exposición muy linda. Él eligió la fecha, estuvimos preparándolo casi un mes este asunto, era un pretexto para que yo pudiera hablar todos los días con él, todas las mañanas. A las 10 de la mañana lo llamaba para saludarlo y despertarlo de alguna forma. Y bueno, y él eligió que fuera ese día, que era el 27 de noviembre de 1985, sabiendo que al día siguiente se iba para Europa y sabiendo él que se iba a morir. Nosotros no podíamos saberlo, por supuesto, pero él sí. Y cuando él me dijo eso, yo le propuse hacerlo otro momento para que no tuviera más separado. Claro, me dijo, no, yo especialmente quiero que fuera ese día. Bueno, ese día pasó la tarde con nosotros, una tarde realmente muy estuvo especial. Bioy, también estuvo Bioy. Y ahí se reencontró con Bioy y se despidió de Bioy en ese momento. Y fue muy emocionante y muy lindo también eso, porque hacía bastante tiempo que no se veían y enseguida se reencontraron y volvieron a tomar sus charlas y sus consultas. ¿Qué te parece? Como le decía Bioy, ¿qué te parece? Estoy escribiendo un cuento que se llama una fuga al Carmelo. Carmelo es una ciudad que está en Colonia, en Uruguay, enfrente.
¿y tú cómo pondrías al Carmelo o a Carmelo? Y Borges le dijo, yo soy una persona muy vieja, pongo al Carmelo. Y así lo puso él después en el libro. Pero bueno, en ese momento, después que pasó esa reunión, cuando él se va, dice que se va para Europa a morirse. Y nadie creyó que pudiera ser. Sí, parece que es una frase hechas, que las personas ya Claro, mayores, pues siempre lo dice. siempre Pero él insistió en que era así, y bueno, en ese momento todos le dijeron, bueno, Borges, ¿cuándo vuelve? Lo vamos a recibir, qué sé yo. Y él dijo, no, yo me voy a Europa a morir, voy a pasar Navidad en Italia y después me voy a Suiza, a Ginebra, para morir allí. Y bueno, nosotros no pudimos pensar que Borges no fuera inmortal. Sí. Y Bueno, así fue. Pero realmente en el fue... sentido que más nos interesa lo es. Claro, lo sigue siendo, por supuesto, sí está muy presente, creo, por suerte, ¿no? Les agradezco por quedarse hasta estas horas inesperadas. Ya estamos terminando. Bueno, lo cierto es que me fui a esa librería, me traje una biografía que está por acá, que es una biografía temprana de Borges, de sus primeros 30 años, hasta 1930, de Alejandro Baccaro también, pero lo que me dijeron en la librería es que no fue en ese local, sino en el local anterior de esa librería que Borges realizó su último acto público. Se casó, por cierto, ese mismo año, a los 86 años, el escritor argentino Jorge Luis Borges, de 86 años, contrajo matrimonio con su secretaria María Kodama y decidió establecerse en Suiza. Anunció sorpresivamente esta noche por la televisión el locutor Augusto Bonardo. Borges en noviembre del 85 se va a Europa y no volverá más, morirá allá en Ginebra el 14 de junio de 1986. Días antes, el 22 de mayo, anunciaba ya que Borges se queda en Suiza porque su Buenos Aires querido ya no existe. El octogenario escritor, que acaba de contraer matrimonio, explicó que había escrito esa misiva para terminar de una vez por todas con el asedio de los periodistas y con las llamadas y preguntas de las que estoy cansado, dice. Y Borges murió, como dice acá el diario El Mundo, el 15 de junio del 86, sin recibir el Nobel. El famoso autor transandino, considerado uno de los gigantes de la literatura mundial, falleció en Ginebra a los 86 años, víctima de un cáncer hepático, y a menos de 2 meses de su matrimonio con María Kodama. Borges será enterrado en el cementerio de Ilustres en Ginebra, donde sigue enterrado en esa ciudad, no ha vuelto aún. Este es el Centro Cultural Borges, ubicado en la calle Viamonte, una calle céntrica de Buenos Aires. Es como una casa de la literatura, pero abocada no íntegramente a Borges. Es el personaje central, pero tiene exposiciones permanentes y temporales. De hecho, la exposición permanente en el tercer piso está dedicada a Mercedes Sosa. Cuando fui me tocó encontrar una exposición dedicada a ficciones, una exposición temporal. Y hay numerosos eventos, actos públicos, todo gratuito, libre. Y se celebraba, cuando me tocó ir en agosto, el centenario de fervor de Buenos Aires. Ya acá acabamos. ¿Cuál es esta esquina? El Bar Dorrego. En el Bar Dorrego, Borges y Sábato conversaron durante varias ocasiones, aceptando el registro de sus conversaciones que dieron como resultado el libro Diálogos, Borges Sábato, uno de los libros más sabios, más hermosos que haya podido leer. Esa conversación ocurrió en esta esquina, en el barrio de San Telmo, afortunadamente a la vuelta de donde yo me alojé. O sea que todos los días iba a esa esquina a tomarme una foto. Esta es una de las 30 fotos que me tomé en ese bar, cerrado por entonces. Va a ser reabierto pronto, según he leído las noticias. Es un libro, pero además interesante porque son 2 visiones del mundo tan distintas, ¿no? Casi lo hemos mencionado a Sábato, estuvieron distanciados muchísimos años por el peronismo y por otras razones, pero en los años 70 los juntaron y afortunadamente los grabaron y los publicaron. Bueno, muchas gracias. Nunca me promociono, pero si desean seguirme en redes, estoy como Lucho Rodríguez Pastor en Instagram y como Luis Rodríguez Pastor en Facebook. Si la han pasado mal, mándenle la página a la gente que les cae mal. Mentira. Nos vemos en el próximo mes. Podemos anunciar, ¿no? La ruta que se viene, ¿sí?
El miércoles 19 de junio vamos a hacer la ruta de Susana Vaca, porque Susana Vaca cumple 80 años este viernes y estamos tan felices, hablo en plural porque estoy seguro que es el sentir común de que ella ha salido del hospital, está en su casa, va a recibir su cumpleaños en casa y bueno, pensando en esta celebración y en el mes de la cultura afroperuana que es en junio, que vamos a celebrar sus 80 años y el mes de la cultura afroperuana haciendo la ruta biográfica de Susana Vaca. Ya no hay tiempo para preguntas, hoy estamos... ¿Hay algo? Bueno, ¿sí? ¿Se puede?